Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Tus acciones, Señor, son mi alegría. Es bueno darte gracias, Señor. Tus acciones, Señor, son mi alegría. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno al Señor las gracias dar para tu nombre, oh Altísimo, tocar de mañana tu misericordia proclamar y de noche tu fidelidad. Tus acciones, Señor, son mi alegría. Es bueno darte gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, siempre con el corazón agradecido al Señor, nos reunimos para celebrar la Santa Misa. Dios que nos... Queridos hermanos y hermanas, estamos haciendo las pruebas, parece que hay una falla técnica, un poquito de paciencia. Parece que hay un problema técnico, ni con el otro micrófono. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz
paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, parece que hay un problema técnico que no se termina de solucionar. Vamos a intentarlo. Un poquito de paciencia. Vamos a ver si ahora ya podemos, si ya me pueden escuchar. Por favor, a través del Facebook, si pueden avisar si están escuchando. Muy bien. Me dicen que ya se ha solucionado el problema. Entonces les decía que con el corazón agradecido a Dios comenzamos nuestra Santa Eucaristía. El Señor que no deja de descender cada día del cielo para estar con nosotros, donarnos su palabra y donarnos su cuerpo y su sangre, y escuchar nuestras oraciones y acoger nuestras intenciones, que cada día son muchas, pero que en el corazón de Dios hay lugar para todas nuestras intenciones, para acoger todas nuestras necesidades. Hoy día, entre tantas otras, tenemos la petición por un hermano que está en la unidad de cuidados intensivos. Vamos a pedir de modo especial por él y por otros hermanitos que están enfermos, así como para que el Señor acoja en el cielo aquellos que han partido, especialmente algunos que han partido en estos últimos días. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, esperanza y luz de las almas sinceras, te pedimos humildemente que concedas a nuestros corazones realizar una plegaria digna de ti y que siempre te glorifiquemos con la ofrenda de nuestra alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó a sacar fuera un momento a aquellos hombres y dijo: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, y lo siguieron unos 400 hombres. Fue muerto, y todos los que le seguían se dispersaron, y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas el Galileo, arrastrando tras de sí gente del pueblo. También pereció, y todos los que le habían seguido se dispersaron. En este caso, mi consejo es: no se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o esta obra es de los hombres, fracasará. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y correrán el riesgo de luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles. Los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje en nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la ternura del Señor, contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. En ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente? Lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó:
200 denarios no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús dijo: digan a la gente que se siente. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Hizo lo mismo con el pescado y les dio todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente entonces, al ver la señal milagrosa que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por lectura de este santo evangelio, sean borrados nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, continuamos escuchando al evangelista San Juan en este relato que nos va haciendo de la vida pública de Jesús. Ha pasado un tiempo desde que Jesús estuvo en Jerusalén celebrando la Pascua, que es lo que hemos seguido los últimos días, la primera Pascua de Jesús en su vida pública, como veíamos, y luego de lo cual Jesús pasó al otro lado, a la región de la Jordania. Esto es lo que hemos escuchado estos días, el diálogo con Nicodemo. Todo esto se realizó en Jerusalén en la primera Pascua de Jesús en su vida pública. Después de ahí, Jesús ha vuelto a Galilea, que era la región, que es la región en la cual él pasó la mayor parte de su vida pública, como ya lo hemos dicho varias veces en estas semanas, y ahora nos encontramos con él entonces en la Galilea, pero acercándose, ha dicho el apóstol San Juan, la Pascua, es decir, la segunda Pascua que Jesús celebrará en su vida pública. Luego vendrá la tercera, que es la que lo hemos acompañado a lo largo de la Semana Santa, en la cual morirá. Pues bien, ahora nos encontramos entonces en la Galilea, la zona donde Jesús era bastante conocido y tenía muchos seguidores, y como nos ha contado el mismo evangelista que estaba con él, lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Jesús curaba a los enfermos, se había curado ya a varios enfermos, y entonces naturalmente su fama se extendía y mucha gente se adhería a él, lo seguía, tal vez bastantes de ellos esperando pues ver estos milagros que sin duda cualquiera le llaman la atención. Y Jesús sube a la montaña y se pone a enseñar, igual que lo hizo al inicio de su vida pública, como nos cuenta el evangelista Mateo en este caso, en ese famoso sermón de la montaña que empieza con las bienaventuranzas. Jesús sube a la montaña y luego comienza a enseñar. ¿Para qué? Justamente para transmitirnos esa palabra, eso que él ha visto donde el Padre, como tantas veces lo ha dicho, para hacernos presente el amor de Dios, para que nosotros podamos acoger la palabra y ser transformados por ella. Pero resulta que había mucha gente y Jesús llama a Felipe, hemos escuchado lo que dice el evangelista Juan, y le pone una pregunta a Felipe: ¿dónde compraremos panes
para dar de comer a toda esta gente, pero se lo pregunta para ponerlo a prueba, dice Juan, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer y hemos escuchado lo que ya ha hecho. Este es el único milagro que se relata en las Sagradas Escrituras en el cual Jesús multiplica algo. En Bodas de Caná, capítulo 2 del mismo Evangelio, en Bodas de Caná, Jesús no multiplica, Jesús transforma el agua en vino. Es un milagro de mutación, muta la esencia. Lo que era agua lo transforma en vino. En este caso no. En este caso, con 5 panes y 2 peces, da de comer a una multitud enorme. Dice Juan, eran más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que imagínense ustedes cuánta gente estaba ahí. Este es el único milagro de multiplicación, y este milagro, fíjense qué tan importante ha sido para la iglesia primitiva y para los autores de los evangelios, qué tan importante que este milagro es el único que relatan los 4 evangelios, y 2 de ellos lo relatan 2 veces. Mateo y Marcos tienen 2 relatos de la multiplicación de los panes. ¿Qué hay detrás entonces de este milagro, digamos así, para que los evangelistas le hayan dado tanta importancia? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Por qué no han dado la misma importancia a otros milagros mucho más, digamos así, sorprendentes, como la resurrección de un muerto? ¿Qué hay detrás de esto? El Señor nos ayude, que el Señor nos ayude para poder acoger lo que Dios nos quiere revelar a través de este hecho. Es un acontecimiento concreto. Lo primero, viene a la mente otras multiplicaciones hechas anteriormente a Jesús, con mucha anterioridad a Jesús. Y en concreto viene la multiplicación de Eliseo. Eliseo cuenta el segundo libro de los Reyes, que también, estando en un momento, llega un hombre, no se sabe quién es, como tampoco se sabe quién es este joven de hoy día, y trae 20 panes de cebada, igual que estos panes de cebada que ha dicho Juan, de cebada lo ha dicho Juan. Y Eliseo le dice a su criado, repártelo entre la gente. Eran 100 personas, dice el segundo libro de los Reyes. El criado se resiste, igual que Andrés. ¿Cómo vamos a poder dar de comer con estos pocos panes a tanta gente? Pero Eliseo insiste, y efectivamente el criado reparte los panes y todos pudieron comer y todos se saciaron. Eliseo, que multiplica los panes. Pero también el profeta Elías multiplica, a favor de la viuda, multiplica también el profeta Elías. Entonces, fíjense ustedes, hay algo aquí en común. Sí, pero todavía nos vamos más allá. Nos retrotraemos más. Y el primero en dar de comer a la gente algo totalmente imposible, de saciar a la gente con algo totalmente imposible, es Moisés. Moisés, que dio de comer a todo el pueblo de Israel en el desierto. Naturalmente Dios a través de Moisés. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús aquí, más allá de satisfacer la barriguita de la gente que lo estaba escuchando, Jesús aquí está dando un signo. Un signo. ¿Cuál es el signo que está dando Jesús? Estaba ya escrito para el pueblo de Israel que Dios enviaría uno mayor que Moisés. Y este uno mayor que Moisés se acreditaría dando los signos que dio Moisés. Y Moisés dio fundamentalmente 2 signos. 2 signos. Dios actuó a favor de Israel en el desierto con 2 signos. El primero, abrir las aguas, hacer que su pueblo pase por en medio de las aguas para liberarlo de la esclavitud del faraón. Y esto es lo que hará Jesús. A continuación ya veremos, luego viene todo el discurso de Jesús, ahora les diré algo, y luego relatará Juan que Jesús camina por en medio de las aguas, el signo, uno de los signos de Moisés.
Y el segundo signo de Moisés, repito, dar el pan, el maná al pueblo de Israel. Jesús entonces da, y por eso Juan pone estos dos signos, los relata prácticamente una continuación de otro, porque lo que está haciendo Juan es acreditando a Jesús, poniendo los signos que Jesús dio para acreditarse como un enviado de Dios. Jesús está comenzando, un poco más allá de comenzando su vida pública, y se va acreditando, Por eso ha terminado Juan su relato diciendo: este es verdaderamente el profeta que tenía que venir al mundo. Este es verdaderamente el profeta. Se refiere al profeta que Dios había prometido a su pueblo Israel ya desde antiguo en el libro del Deuteronomio, cuando le dijo: enviaré a ti, le dijo al pueblo de Israel, un profeta más grande que Moisés. Y ese es el profeta que el pueblo de Israel ha esperado a lo largo de siglos y siglos y siglos. Y entonces el pueblo comienza a ver en Jesús a ese profeta. Pero, como ya le hemos dicho también otras veces, el pueblo de Israel, la concepción que tenía el pueblo de Israel era que este profeta, este Mesías, sería un Mesías político, que vendría a liberar a Israel del yugo, en este caso el Imperio Romano, como Moisés había liberado a los esclavos de Egipto. Esperaban esto mismo de este Mesías. Por eso es que dice Juan, que intentaron hacerlo rey, tomarlo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, querían proclamarlo rey para de esa manera empezar la revolución contra el Imperio Romano. Pero como Jesús nos lo ha recordado, queridos hermanos y hermanas, el Viernes Santo, en ese diálogo con Pilato, es cierto que Jesús es rey, pero su reino no es de este mundo. Su reino no es de este mundo. Algo más, entonces. Juan menciona estos 5 panes y estos 2 peces, que está mencionado en una de las versiones del evangelista Mateo y del evangelista Marcos. En las otras versiones, en cambio, solamente hablan de 7 panes. 7 panes, no hay 2 peces, 7 panes. El número 7, ya San Agustín lo vinculó. San Agustín, comentando este pasaje, dice: estos 5 panes hacen referencia a la Torá. La Torá es nuestro Pentateuco, la Torá del pueblo de Israel es nuestro Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Y esto, dice San Agustín, estos 5 panes representan la Torá, la palabra de Dios, Y estos 2 peces representan al mismo Jesucristo. En la iglesia primitiva, los cristianos se identificaban entre ellos, en la época de las persecuciones, dibujando un pez, que era el signo de Jesucristo. Dos peces, dice San Agustín, Jesucristo muerto y resucitado, es decir, el misterio pascual de Cristo que se actualiza en la Eucaristía. Intentaremos entender esto. Si por un lado Jesús se acredita, se va acreditando ante el pueblo de Israel como un profeta, luego dirá: soy más que un profeta, pero poco a poco, Jesús se va revelando poco a poco. Primero se acredita dando los signos que habían dado los profetas, Moisés, Eliseo, Elías, etc. Pero al mismo tiempo Jesús nos va anticipando con estos números, nos va anticipando los medios que Él entregará a la iglesia para a través de ellos hacernos partícipes de su vida divina, su palabra y los sacramentos. Los sacramentos, medios privilegiados a través de los cuales Dios nos va transmitiendo su propia naturaleza divina, pero para que esos sacramentos actúen en nosotros necesitamos la fe que viene a través del oído, de la escucha de la palabra. Terminamos entonces. Siguiente paso. No obstante eso, si nos hemos dado cuenta, Juan menciona inicialmente 5 panes y 2 peces. Pero ¿cómo los reparte? Dice que los van sentando. Había mucha hierba, dice Juan. En el Evangelio no hay palabras de más. Había mucha hierba.
Y esto hace presente a Jesús como el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de frescas hierbas me apacienta. Y esto es lo que está haciendo Jesús también, ya anticipándose esta figura a la cual él se referirá en el capítulo 10 de este mismo Evangelio, cuando dirá: yo soy ese buen pastor del que habla el Salmo, el buen pastor, un pastor que apacienta a sus ovejas, pero las apacienta dando la vida por ellas. El buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. Jesús entonces se va acreditando también, nos va dando estos signos a lo largo del Evangelio para que nosotros podamos poquito a poquito, con la gracia del Espíritu Santo, ir abriendo nuestros ojos para ir reconociendo quién es este Jesús en función nuestra. ¿Quién es este? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué hace Dios a través de su Hijo Jesús a favor nuestro? Y fíjense ustedes toda esta simbología que nos lleva, que hace que brote en nuestro corazón esta acción de gracias a Dios, porque también nosotros vamos experimentando en nuestra vida cotidiana que efectivamente el Señor nos apacienta en frescas hierbas, que el Señor nos llama a esto, a estar juntos, a seguir a este Jesús que es el buen pastor, a este Jesús que es el Rey, pero de un reino mucho más grande que cualquier reino de la tierra, y a dejarnos alimentar por Jesús a través de su palabra, a través de sus sacramentos, a dejarnos pastorear por Él a través de su cayado, el cayado de la cruz, que nunca tiene pierde, el cayado de la cruz, que siempre nos conduce hacia la vida eterna, pero apacentarnos no solo, porque el Señor no apacienta a uno por uno, el pastor nunca apacienta una oveja uno por uno, nos apacienta en grupo. Por eso dice así: los sentaron a todos en la hierba. Y uno de los paralelos de Mateo y de Marcos dirá: en pequeños grupos de 50. La comunidad, la iglesia, que no es una masa informe de gente, sino que es una comunidad. Y salen entonces a nuestra vista los tres, fíjense ustedes, los tres medios a través de los cuales el Señor nos va configurando con Él y nos va santificando. La palabra, la Torá, la palabra, los sacramentos, los dos peces, Jesucristo muerto y resucitado, y la vida en comunidad, la comunidad eclesial, ese cuerpo de Cristo que les decía en la meditación de esta mañana. Pues fíjense, en la medida entonces en que nosotros vamos siguiendo a Jesús, en que nosotros vamos siguiéndolo a Él, seguros de que su reino no es de este mundo, sin aspirar a los reinos de este mundo, en esa medida entonces Jesús, como el buen pastor, nos va satisfaciendo, porque termina diciendo así: al final todos comieron y se saciaron en abundancia, porque Dios da todo en abundancia, da su espíritu sin medida, había dicho ayer el evangelista Juan, según Juan el Bautista, a través del relato del evangelista Juan. Por eso, ciertamente nosotros también hemos cantado y podemos seguir cantando con el salmista esta noche: el Señor es mi luz y mi salvación. Queridos hermanos y hermanas, este Jesús de Nazaret lo escuchamos esta mañana al mediodía en palabras del Papa Francisco. La resurrección de Jesús no es un acontecimiento del pasado. Jesús no se ha quedado en el pasado, no se ha quedado en un sepulcro, ni siquiera se ha quedado resucitado hace 20 siglos. Jesús está vivo y está con nosotros hoy día, está aquí, y Él nos quiere guiar, y Él nos quiere proveer a nuestras necesidades. ¿Cómo no va a poder proveer Dios? ¿Cómo no va a poder multiplicar tus panes y tus poquitos panes y tus poquitos peces? Claro que sí, por eso decimos: el Señor es mi luz y mi salvación. Y si Dios está conmigo, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? ¿A qué voy a tener miedo? Dice un salmo muy bonito: aunque se acaben las ovejas en el establo, aunque se acaben las vacas en el establo y las ovejas en el redil, mi corazón se mantiene firme. Aunque parezca que todo está yendo en contra, mi corazón se mantiene firme porque tú, Señor, vas conmigo.
Y esa es la misma firmeza que mantuvo a los apóstoles, como hemos escuchado en la primera lectura de los Hechos, que mantuvo a los apóstoles firmes, fieles en esa misión que Jesús les había encomendado, aunque realizar esa misión les costó bastantes golpes y al final dar su vida. Hemos escuchado en la primera lectura cómo los del Sanedrín los azotan. Fíjense ustedes que cosa tan fuerte, le dieron latigazos y ellos salieron contentos de haber sido ultrajados por el Señor, haber sido ultrajados a causa de la misión que el Señor les había encomendado. Queridos hermanos y hermanas, abrámonos a este misterio de amor que es Dios, que se nos revela en Cristo Jesús. Pongamos nuestros ojos en este Jesús, como dice el autor de la carta de los Hebreos, caudillo y consumador de nuestra fe. Dios nos llama a cosas grandes, a cosas grandes. Dios es magnífico, magnífico. Imagínense cómo sació a esos miles de hombres, pues esto quiere hacer Dios con nosotros y a través nuestro. Saciar a una humanidad hambrienta, a una humanidad que está buscando reyesuelos de este mundo, cada uno ser reyesuelo de su parcelita, y el Señor nos llama a algo mucho más grande, a poder dar la vida por Él, recibir la vida de Él, para poder dar la vida por Él en el anuncio del Evangelio, en el amor a los hermanos, en hacer su santa voluntad y en saciarnos cada día de su palabra, de sus sacramentos y de la vida en comunidad, en la parroquia, en tu movimiento, etcétera, el amor entre los hermanos. Pidámosle al Señor que nos conceda esta fe de los apóstoles, la fe apostólica, la fe que es capaz de hacernos pasar ya hoy día en esta Eucaristía y cada día en nuestra vida, de nuestras muertes a la vida eterna. Amén. Y ahora, seguros de la presencia del Señor en medio de nosotros y seguros también de su amor, le presentamos nuestras oraciones. El Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y nuestros sacerdotes, para que unidos a Dios seamos espejo vivo de Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que el Espíritu Santo los asista en las decisiones que deben tomar por el país. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren a causa de la pandemia y sus familiares, para que Dios les conceda fortaleza y esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que el gozo de este tiempo de Pascua se cristalice en obras de vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle también al Señor que nos conceda la gracia de nutrirnos cada día, alimentarnos cada día del pan de su palabra y el pan de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, para que así, viviendo dentro de la comunidad eclesial, podamos poco a poco alcanzar esa vida eterna que Él ha venido a darnos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, que por amor a los hombres resucitaste al tercer día y nos hiciste partícipes de tu vida divina, escucha complacido las oraciones que te dirigimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos
tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Él. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti,
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión a tu derecha, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pese a las dificultades por las que ya estamos atravesando, no podemos dejar de sentir esa alegría, ese gozo de sabernos amados por Dios, de saber que somos hijos suyos. Por eso, movidos por esta alegría que brota de lo profundo de nuestro ser, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo,
has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Entonces, queridos hermanos y hermanas, si Dios quiere, nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Recordamos que sábado y domingo la Santa Misa no es a esta hora, sino a las 11 de la mañana. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Llévame al cielo, llévame al cielo. Oh Señor, ¿por qué morir? ¿Por qué morir? Es con mucho lo mejor. Es con mucho lo mejor.